de los padres. Desafíos de los padres. Cuando uno quiere estudiar una profesión, cualquiera que sean las profesiones, mínimo estudian el área técnica 3 años, para la vida profesional 5 años, y si tiene que especializarse un poco más, tiene que estudiar más, porque en tiempo actual las circunstancias justamente de la vida exigen que la persona tiene que estar debidamente preparada. Ahora yo pregunto, si a un profesional, cualesquiera que fuera su especialidad, se le exige una cantidad de años en el estudio, para ser padre, ¿cuántos años estudia? En el camino. ¿Dónde está la mejor universidad para formarse como papá? Experiencia. Y que va a durar toda la vida. Y alguien ha dicho, ser padre es una experiencia, y una experiencia cotidiana, y uno aprende en el camino. Nadie te enseña a ser padre. Nadie te enseña a ser padre. Y por lo tanto se convierte en una situación muy delicada ser padre. Y por eso el título de este mensaje es Desafíos para ser padre. Esperamos que tanto el que le habla y usted podamos ser desafiados a ser mejores padres para la gloria del Señor. Y no solamente a los que ya somos padres, de hecho, sino también a los futuros padres. Sí, porque los futuros padres tenemos que estar preparando también para el mañana. Se va el tiempo y usted se da cuenta que ya es papá. Y usted dice, ¿qué? Cuando uno es joven dice, ¿te vas a casar? Me falta. ¿Qué vas a hacer, mamá? Señor, me escucha, pero eso se da de acá 10, 20 años. Y a la vuelta del tiempo, ya usted es papá y usted es mamá. Y a veces nos sorprende sin haberse preparado. Así que, si está al lado de un joven y quiere casarse, digan, prepárese ya. Prepárese ya. Porque tarde o temprano va a ser usted papá o mamá. ¿O no? Quiero hablar por lo menos de estos desafíos importantes que yo considero a la luz de la palabra del Señor. El primer desafío del padre es saber amar. El primer desafío es saber amar. Pero usted dirá, pero yo amo a mis hijos. Eso está por demás, pastor. Yo no tengo ningún desafío. Saber amar a nuestros hijos y saber amar a la esposa es todo un desafío. No sé cuántos dicen amén los que están de acuerdo. Algunos dicen, un momentito, pastor, yo le doy comida, le doy vestido, le estoy dando una carrera universitaria. ¿Qué más puedo hacer para amarle? La pregunta es, ¿eso es todo que usted puede hacer por amor? ¿O hay algo más? Hay tanta gente que recibe de sus padres comida, estudio, ropa y casa, y sin embargo cree que su papá no lo ama. ¿Que es un desagradecido? No. Es que justamente amar involucra también un factor muy importante, el afecto sincero. Puedes tener de todo y el papá no te ha dado el afecto, el cariño, la estimación, que puede ser en algunos casos más que la ropa, más que el laptop, más que el smartphone, porque sabe que papá te ama, te da cariño sincero y que verdaderamente estás en el corazón y que puede dar todo el afecto por ti. Ahora yo no quiero predicar mucho porque me he equivocado en algunas predicaciones. Yo siempre he dicho, nosotros tenemos un lindo papá.
comparando al Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial. Y algunos de ustedes no han tenido una experiencia linda con el papá. ¿Cómo voy a comparar que mi papá es bueno si mi papá me dejó, si mi papá le engañó a mi mamá, si mi papá me maltrató, me dejó cicatrices? Y luego otros dicen, si yo no le conozco a mi papá, y a veces ni siquiera quiero recordar, me obligaron para firmar mi partida de nacimiento. ¿Creen que hay personas así? Sí. Que la policía o el juez de paz o el juzgado tuvieron que obligar, ¿para qué? Sí. Yo no quiero hacer preguntas acá un poco dolorosas, pero hay alguien que ni siquiera conoce a su papá, así, físicamente. De repente lo conoce en fotografía, alguien lo pasó por Facebook, pero que alguien diga, este es mi hijo, lo quiero, lo amo, lo apapacha, muy pocos. Entonces estamos llamados a amar a nuestros hijos. Leí un pensamiento que me pareció muy raro y extraño. Algunos años leí esta frase: una madre para 1000 hijos y un padre para ninguno. No sé si escuchó alguna vez eso. Una madre para 1000 hijos y un padre para ninguno. Cuando yo leí me quedé asustado. Quiere decir que el padre es tan duro y tan insensible. Se han recogido experiencias dolorosas, porque hay más en la estadística papás que han dejado a sus hijos, que han abandonado a sus hijos, más que la mamá, aunque últimamente también la tasa de incremento está creciendo por parte de las mujeres, tristemente. Entonces, cuando uno ama con el amor, justamente a nosotros en el seminario nos enseñaban diciendo orden de prioridades, nos hacían repetir hasta el cansancio. El hombre, la mujer tiene que tener orden de prioridad. Su prioridad para un hombre que está en el ministerio, en el púlpito: número 1, fuerte, número 1, Dios. Número 2, familia. Número 3, iglesia, ministerio, trabajo y otras actividades en esa secuencia. Y la pregunta es, ¿eso muchas veces se respeta en la vida diaria? Primero en nuestra vida está Dios, segundo está nuestra familia. ¿Creen? Estoy refiriendo para los papás, para los varoncitos. ¿Creen que el segundo punto es su familia? ¿Es su esposa, sus hijos? Es un desafío. No es justamente un enunciado. El desafío es hacerlo real. Y yo lo he repetido, también lo he enseñado. Y un día me confronté con una situación. Seguramente usted se ha confrontado también de una u otra manera. Yo decía, primero, yo amo a Dios, creo que yo amo a Dios, y segundo está mi familia. Había nacido mi primera hija y ya iba como 4 o 5 años y estaba sola, porque su hermana vino después casi de 8 años o 9 años. Y los chicos, como les decía en la mañana, me invitaron a jugar un fulbito en 28. Y de Los Olivos yo venía a jugar el día sábado con los chicos. Entonces me había preparado todo mi inventario, zapatilla, buzo y todo. Es mi sábado. Así no me canso. 3 horitas que jugaré con estos chicos, estará maravilloso. Arreglé todo en la mañana y estaba listita. Y lo primero que me dice mi hija: hoy
no vas a salir, ¿no? Sí, voy a salir. ¿Y a dónde te vas? Se me hacía un nudo de la garganta, dice, me voy a ir a jugar. Voy a ir a jugar. ¿No vas a ir conmigo al parque a hacerme pasear con mi bicicleta? No, por favor. Otro día será. Había resuelto en mi mente, en mi corazón, que yo tenía que ir al público. Y cuando de pronto empezó el Señor, nadie me dijo eso. Otra vez me volvieron las lecciones. El hombre de Dios, la mujer de Dios que está en el ministerio. Primero, segundo, me voy a despedir. Nos vemos. Decidí a ir a jugar al fútbol. Ahí con mi bolsita del deporte. Y cuando estoy pasando el umbral de mi puerta, tú dices que después de Dios es tu familia, pero parece que es la pelota. Luché, no fue tan fácil, honestamente, luché. Y ahí en un segundo dije, regreso. No me obligaron a nada. Yo había decidido salir así. Y cuando de pronto regresé con mi bolsa de deporte, mi esposa me dice, ¿te olvidaste de salir? Y mi hija tenía más fe. ¿Vas a salir conmigo? Y dije, sí. Dejé la bolsa, todo. Ahí estaban mis zapatillas, mi buzo. Voy a salir al parque contigo. Uf. Entró corriendo, sacó su bicicleta. De esa experiencia me quedó algo, una esencia para mí. El amor, ¿qué dice? Es sufrido. El amor no busca lo suyo, sino busca lo otro. Y más por nuestros hijos. ¿Dónde está la cuota de muchos padres que le han dado? El amor más grande y el ejemplo más grande de amor lo tenemos en Dios. Que Él dio lo mejor que tuvo. Se sacrificó tremendamente. Y por ese texto que hemos leído dice, sed imitadores como hijos amados. Quiere decir el papá que nosotros tenemos, el papá del cielo, que sí nos ama de verdad. ¿Usted cree? Sí. ¿Cuántos de ustedes creen que su papá del cielo les ama? Amén. ¿Y cuántos creen que su papá biológico así en el fondo les ama? Amén. Bajo natural, bajo. No es tan fácil amar en el sentido de la palabra del Señor a nuestros hijos. Y creo que algo especial que le ha dado a las mujeres, yo siempre digo y espero que mi tesis no esté desubicado, después de Dios, el amor más puro, más diáfano, es el amor de una madre. Pero también debe ser del padre, por un aprendizaje bíblico, ¿o no? ¿O es imposible? Este es un desafío. No es fácil, pero tenemos que amar. ¿Será fácil para los padres amar a los hijos en la dimensión con que Dios los ama? Cuando en este tiempo de mucho materialismo, verdaderamente los padres están enfocados en muchas cosas, pero menos amando a sus hijos. Y hay una falsa idea de amar a sus hijos.
Para mí falsa idea, ¿sabe por qué? Porque yo soy provinciano. Ustedes no tienen la culpa de tener un pastor provinciano. Pero ¿sabe qué? Hay muchos provincianos como yo, dicen, yo le daré a mis hijos lo que yo no he tenido. Me sacrificaré por lo que yo no he poseído. ¿Y sabe qué le dan a los hijos? Cierta comida, cierto vestido, cierta universidad, equipos tecnológicos, computadora, smartphone, el último, justamente el Galaxy S8. Pero sin embargo le puedes dar todo eso y no amar. Porque el amor es otra cosa. ¿Usted cree? Entonces estamos desafiados a amar con los parámetros y los marcos bíblicos. Y empezando por nuestra familia. ¿Aló? ¿Fácil o difícil? No lo ponga difícil, pastor. Es que es desafío. Es que es un desafío. Yo no le estoy diciendo que esto es fácil. Hermano, ¿cuánto podemos caminar a pie a la plaza Bolognesi? Facilito, estas 17 cuadras. Es facilito. No. Hermano, le desafío ir a Canta a pie. Ay, Ese es un desafío. sí, cantando. Pues, Ya se complican las cosas. Y por eso el tema de esta mañana es desafíos para los padres. Ahora, ¿solamente tendremos que amarlo cuando son pequeños? No. ¿Cuando son adolescentes? ¿Cuando ya se han casado y ya terminó nuestro amor con ellos? Seguimos. Porque no olviden, algunos de sus hijos, me estoy refiriendo a los papás que ya tienen hijos casados, a veces ese hijo, esa hija, está esperando un abrazo de papá. No, ya está casada mi hijo, ya está casado mi hijo, ya está aquí, ¿qué le voy a hacer? Usted entre, encuéntrese, abrázale, hijo, yo te sigo. Denle un abrazo. Nada raro será que tu hijo a veces se puede quebrar. Porque lo que más falta, lo que más hace falta en este mundo es amor. Amén. Puede haber muchas cosas, pero lo que más falta hace es el amor. Y esto, cuando viene de Dios, es lindo. Y cuando viene del papá físico, nos hace mucho bien. Usted no se imagina cuando en la mañana conversé con mi papá vía telefónica y cuando me dice, hijo, ¿tú estás bien? Sí, papá, yo estoy orando mucho por ti. Casi me quiebro en el teléfono. Estaba haciendo resistencia. Sí, porque ese de papá, esa fuerza, ese cariño te llena. Amén. ¿O no? Y nosotros como papás sigamos amando, aunque esto sea un desafío para nosotros, amando a nuestros hijos. Y si alguien, como un hermano me dijo, pastor, ¿cómo hago con un hijo que de jovencito en mi aventura dejé? Usted como papá, busque así. Porque usted está llamado a amar así. Porque al irse usted, sin darse cuenta, dejó un vacío en el corazón de ese hijo. De ese hijo. Ahora que es un hombre de Dios, que sirve a Dios, ahora vuelva al corazón de Dios para que con ese mismo amor pueda conversar, pueda buscar a ese hijo o a esa hija que dejó en el pasado. ¿Se molesta conmigo? No. Es necesario. Segundo desafío para los padres del siglo XXI.
hay que establecer una comunicación asertiva con los hijos. Comunicación asertiva. Hay un padre modelo que me encanta cuando dialoga con su hijo. Abraham, 22:7. Génesis 22:7. Nuestros ingenieros creo deben ir por ahí. Génesis 22:7. Entonces habló Isaac a Abraham. Isaac era el hijo. Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió. Qué lindo es cuando los hijos así hablan a su papá. Padre mío. Ahora, en medio de tanta situación irrespetuosa, viejo, Apa. esto, aquello, ya no hay respeto. Pero acá Chanchito. Isaac dijo: Padre mío. Y él respondió: no le fastidies. No, heme aquí, mi hijo. Qué hermoso. Perdón, así no dice el texto. No, heme aquí, mi hijo. Padre mío. Heme. Retírate, estoy viendo mi fútbol. Jamás. No digo. Mi papá. Padre mío. Una vez me dijo: Más tú eres mi tarde creación. entiendes que estoy ocupado. Padre mío. Hoy no, mañana sí. Eso no lo La digo. criatura. Cuando el hijo se acercó al papá, vino lo que contesta el papá. Es un desafío para mí. Primero. Y él respondió: heme aquí, aquí estoy, hijo, acá me tienes. Hay padres presentes, pero ausentes. ¿Aló? Padres presentes, pero ausentes. Están en la casa como si no estuvieran. Porque el papá está ocupado, está en su computadora, está en muchas cosas, y cuando el hijo quiere conversar, no está el papá. Está viendo su televisor, está viendo su partido, está en su computadora, está en su diario, pero no está para los hijos. Eso debe ser en otro lugar, pero no acá en esta iglesia. ¿Aló? ¿Todavía están acá, hermanos? Parece que se habían ido. Acá se está poniendo un poco complicado, creo, el mensaje. Heme aquí. Y él dijo: ¿quién le dice? El hijo: papá, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Alguna vez el hijo le ha preguntado cosas a veces sin sentido al papá? ¿Hemos preguntado como hijos algunas cosas sin sentido al papá? No recuerdo. ¿Por qué un día le dije a mi papá: ¿por qué el globo, cuando uno se infla y antes de estar grande, se revienta? Es una pregunta tonta. Si mi papá no sabía conversar conmigo, hubiera dicho: no preguntes tonterías, pregúntame algo bueno. Porque allí no hay comunicación asertiva. ¿Qué vamos a ir cantando acá? La comunicación asertiva, primeramente, hay disposición para escuchar. ¿Aló? La comunicación asertiva, primero, hay disposición para escuchar. En este mundo donde todos hablan, pero pocos escuchan. Y la mejor persona que debe escuchar a sus hijos no es el enamorado, no es el novio, es el padre y es la madre. ¿Aló? Hay que tener disposición para la escucha, paciencia para escuchar. A veces en nuestros trabajos, en los ministerios,
escuchamos a todo el mundo, pero no escuchamos a nuestros hijos. Tenemos paciencia para todos, pero no tenemos paciencia para el hijo, para la hija. Los que están dedicados a las consejerías, psicólogos, médicos, abogados, cuando llegan sus pacientes, ¿qué tal empáticos son? Los escuchan, sí señora, sí hijita, sí niño, dime qué lindo. Llega su hijo, ¿tiene la misma disposición, la misma paciencia? No, es que no se acostumbra. ¿Hay paciencia para escuchar a nuestros hijos? ¿Hay forma de dialogar con nuestros hijos? No me hables, estoy cansado. Mañana cuando estoy ya despejadito me hables. No hay una disposición para una comunicación asertiva. Aun cuando haya sido joven, los jóvenes también quieren que lo escuche el papá. ¿O no? Cuando dice el hijo es pequeño, su papá es el héroe. Pero después cuando va creciendo, el hijo quiere que su papá sea su amigo. Y cuando el hijo se ha vuelto adulto, quiere que su papá sea el consejero. Mi papá es un héroe, hace 1000 cosas, se da volantín, y mi papá te gana. Eso hablan los niños. Y cuando ya es joven, yo tengo mucha confianza en mi papá. Mi papá es un adulto. Yo creo que soy uno de los hijos que no le hago bromas a mi papá. Y mi papá responde empáticamente a esa broma. En el diálogo telefónico le hago bromas. Y a veces un poquito bromas pesadas. Pesaditas, pero sanas. Y papi, ¿cómo está? ¿Está bien con la fuerza? Sí, amén. Ahí vamos. Muy optimista mi papá. Papá, me alegra tu juventud. Sí, todavía hay mucho. Muy bien. Así que vente en cualquier momento. Porque tenemos muchas hermanas en las águilas. Ya esa es una broma un poco pesada. Pero ya no, porque mi papá me da confianza para dialogar. Y cuando hay algo que verdaderamente a veces yo puedo acudir a mi papá, porque mi papá tiene mucha sabiduría. Tiene un consejo saludable. Porque no por gusto tiene 85 años. ¿Aló? Nuestros papás tienen una sabiduría acumulada, no lo desprecien. No diga mi papá es de la era de las carretas. No. Tu papá tiene mucha sabiduría y los hijos haríamos bien en atender a esa sabiduría. Aunque por más que tengamos canas, como se dice por ahí, ¿no, Joelito? ¿Tienes papá? ¿Vivo? ¿A dónde le viejo? ¿Me escuchan? Muy bien. Óyelo, viejo. Porque justamente los papás nunca dejan de ser consejos. Pero uno, como papá, tiene que buscar una comunicación asertiva, empática, que nos ayude a mantener un diálogo y una confianza con nuestros hijos. Si usted no sabe comunicar con sus hijos, sabe a quiénes van a contar sus problemas, sus dificultades a los hijos, sí créanlo. A los amigos, a las amigas, a los de su edad, que no, con todo el respeto que se merecen, ninguna de su edad, adolescentes, jóvenes, de tu edad no son los mejores consejeros. Óigalo, los chicos de tu edad, como adolescente, como joven, no son los mejores consejeros. Ellos también están para ser aconsejados. Sí. Y no te dejes llevar por lo que te aconsejan. Escuche papá, escuche mamá, que van a darte el consejo saludable. ¿Aló? Si quieren dormir ya, yo me voy. Tercer desafío.
El tercer desafío de los padres de este tiempo. Debemos tener una vida de intercesión por nuestros hijos. Debemos tener una vida de intercesión por nuestros hijos. Job 1:5. Job 1:5. A Job se le recuerda más, pobrecito leproso, pobrecito con la sarna maligna, pobrecito que le vino las calamidades, todo. Pero nadie lo ha ubicado, y muy pocos predican de Job en este espacio, o este perfil de Job. Mira, ¿qué dice el texto bíblico? Acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. ¿A quién es? Ay, se parece a los papás de la iglesia Puerta del Cielo. Amén. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Claro, era único hijo el que tenía Job. No. ¿Cuántos? 7 hijos y 3 hijas. 10 hijitos, poquito nomás. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera oraba por sus hijos una vez al año. No. Cada vez. Hacía todos los días. Ay, ay, ay. ¿Qué tal, papá? Oraba por cada uno de sus hijos. Y lo hacía todos los días. Ay, ay, ay. ¿Cuánto tarde? Quizás habrán pecado mi hijo. Guárdale a mi hijo. Ayúdale a mi hija. A ver, los papás se acuerdan de sus hijos, sus oraciones, cuando recién se enamoran. Cuando se enamora el hijo o la hija, dice: Señor, apártale de ese hombre, apártale de esa chica. Y cuando más horas, ¿qué pasa con los hijos? Más Más se enamoran. Debemos orar antes. Sí, todos los días. Nunca olvidaré una lectura que tuve, me impresionó. La abuelita de Luis Palau. Luis Palau tenía aproximadamente 3 meses que estaba en su cuna y se acercaba a la abuelita, es decir, la mamá del papá de Luis Palau. Y la abuelita era una mujer muy creyente. Dice: Padre Celestial, ahora que tengo un nietecito, ayúdalo, bendícelo, que sea un hombre de bien, que sea saludable, que sea un tremendo predicador a las naciones. Amén. Y decía: Padre Celestial, el día que se enamore, sea con sabiduría, con discernimiento, y que escoja a la chica verdaderamente que te ama primero, y en eso entra la nueva. Mi suegra, mi bebé tiene 3 meses cuando se enamora. Está chiflada este viejito. ¿Estaba chiflada? No. No, la chiflada estaba la mamá. Sí. Porque no estaba orando con proyección. Amén. ¿Cómo hacen los judíos? Hay que orar por nuestros hijos en proyección, de su presente y de su mañana. Amén. ¿Aló? Amén. Que el Señor le ayude en sus estudios universitarios, que sean hombres y mujeres de bien, Amén. que les vayan bien en los proyectos de vida que ellos emprendan, que sean mujeres y jóvenes que no fracasen en sus decisiones matrimoniales, en sus decisiones de trabajo, en sus decisiones del viaje.
que verdaderamente actúen con sabiduría y que nosotros no podemos llorar cuando ellos fracasan. Tenemos que orar con anticipación. Y esto es un desafío, ¿no? ¿Cuántos papás están orando por sus hijos? Todos los días, uno por uno. Ay, ¿cuesta o no cuesta? Y por eso algunos padres: no tengo tiempo para orar, pastor. Usted que es ocioso puede orar, pero yo soy un hombre muy ocupado. Y creo, Job era un hombre ocupado, ¿o no? Sí. ¿Usted cree que yo era un hombre ocupado? Sí. ¿Estaba atendiendo su hacienda? Había mucha preocupación: cómo adelantar sus negocios, sus trabajos, su agricultura. Y para que no le gane el día, había un secreto. ¿Qué dice el texto? Se levantaba de mañana. Quiere decir, le adelantaba un poquito más a su despertador para que orara por sus hijos. Aleluya. Desafío terrible para nosotros los papás. No es decir solamente: tengo el hijo brillante académicamente, pastor, acaba de egresar de Harvard. Mira, mi otra hija está en Oxford. Mira, esta mi hija acaba de sacar su postdoctorado, tiene un PhD. No. Ese PhD, doctorado, si no está dirigido por Dios, muy poco le va a servir. Pero si ese joven, esa señorita, sí aspira sus posgrados, pero nunca se aparta del camino del Señor, ama y sirve de Dios, será un hijo que alegre el corazón de papá. Amén. ¿Usted cree? Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestros hijos? Orar. Tremendo desafío. Dormiremos un poco menos. Y vayan orando para que no se equivoquen el día que se van a casar. Dos amén, no hacen nada. Nosotros dicen: yo he orado, pastor, 20 años orando por mi domino. Okay. ¿Estamos? Desafío del padre. Job, un desafío tremendo para los padres. Hoy, el cuarto desafío: tener misericordia cuando los hijos fracasan. Lucas 15:20. Tener misericordia cuando los hijos fracasan. Lucas 15:20. Y levantándose vino a su padre. Esta es la historia del hijo pródigo. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Quién lo vio? Su padre. Su padre. Y fue movido A misericordia. y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ustedes saben sobre la historia del hijo pródigo. Hay hijos que no les gustan límites en la casa. A las 10 se llega a más tardar en la casa. Ya vienen las reglas. A esta hora se acuestan. A esta hora se levantan. Parece mi casa es un cuartel. Cuando hay límites, al hijo y a la hija no le gustan los límites ni las correcciones. Si no, pregunten a su hijo, a ver si le gustan los límites. No les gusta. En el fondo no les gusta. Y por eso cuando le das límites, cambian de cara. Tu cara estaba redondita y cuando a tu hija, tu hijo le dices una lección, se alarga la cara. Le cae el celular. Facilito. Yo soy padre. Y también he sido hijo. Todavía soy hijo, gracias Señor. A ningún hijo
a ningún hijo. Los límites no les gustan. Levanten su mano los hijos que les gustan los límites que le ponen sus padres. Le encanta. Gracias, papá. Te doy un beso, papito lindo, porque me das límites. Entonces se cansó de los límites, se cansó de la corrección y dijo: me iré de casa. Y claro, todos los que no les gustan los límites quieren salir de la casa. Un día me iré de casa y estoy tramitando mi DNI azul para irme de la casa. Acá hay muchas restricciones. Yo no puedo traer a mis amigas de dudosa reputación porque mi mamá y mi papá no quieren. Acá no puedo traer un amigo para tomar 2 cervezas porque mi padre no quiere. Aquí no puedo hacer cosas, fumar, droga o algo porque mis padres no quieren. Entonces mejor me iré. Y se fue. Por favor, papá, déme mi herencia. Lo mató a su padre antes de tiempo. Porque la heredad siempre se obtiene cuando el papá muere. Pero él lo pidió anticipado. No dice el texto bíblico. ¿Cree que le dijo al papá: bueno, ya que te quieres ir, vaya, dijo, rápido? Como dicen los chicos un poco populares, arranca. ¿Cree que así dijo el papá? No quiero hacer un sesgo evidente, pero puedo leer intrínsecamente el texto. Le digo más de una vez: no te vayas. No te vayas. Todo papá, toda mamá que ama a sus hijos, cuando los hijos se rebelan y cuando los hijos quieren irse, siempre le decimos: no te vayas. No te va a ir bien, no te vayas. ¿Y qué hizo el hijo? Se fue. Se fue, y se fue bien cargadito. ¿Aló? Se fue bien cargadito. Llevó bastante tarjeta. Y tenía un platino. Sí. ¿Y cómo cree que salió este chico de la casa? Un poco visualicemos vestido. ¿Cómo cree que salió? ¿Cómo cree que salió este vestido? Con toda la pincha puesta. Bien vestido. Zapatilla de marca. Pantalón de marca. Una camisa de cartón. Con perfumes. Con una maletota, como queriendo salir a Europa, o a la China, Hong Kong, con la maleta. Todo orgulloso. Estoy bien. Y cada vez que pasaba por la calle, ¡wow! Me estoy yendo. Feliz, sonreía a todo el mundo. Quería que todo lo aplaudan. Usted la historia sabe. Dice: todo lo que tuvo, malgastó. La palabra pródigo significa derrochador, malgastador. El otro día estaba hablando con algunos chicos, no sabían, en otro escenario, no sabían qué era pródigo. La palabra pródigo, malgastador, derrochador. ¿Aló? ¿Habrá algunos acá en medio nuestro? Sinceros, porque no están en el exilio. Gastó todo. Y dice la Biblia, no lo digo yo, con los amigos y con las mujeres. Cuidado con las mujeres. Alguien dice: las mujeres están contigo mientras dure tu plata. Estamos hablando del mundo. Y una vez que no tengas nada de platita, chao.
ya fuiste. Y dice la Biblia, se arrimó uno de los hacendados, el único trabajo. Ahora yo me pregunto, ¿egresado de quién? ¿De dónde era este chico? Como hijo de familia, ¿cree que tendría buenos estudios? ¿Cree? Yo creo que sí. Perdónenme mi hipótesis. Tenía buenos estudios. Sí. Y hasta quizás una maestría. Sí, Pero ¿sabe qué? Nadie quería darle. No trabajo. Le podía dar trabajo, pero le pedían una carta de recomendación. En algunos trabajos del, ¿cómo se llama esto? Del Poder Judicial, certificado de antecedentes penales de la PNP y de antecedentes judiciales, policiales. Al verle así, ¿quién le iba a dar su certificación de conducta? ¿Se merecía un certificado de conducta este chico? No les creo, no los escucho. ¿Creen que se merecía un buen certificado de conducta? no. Y en los trabajos, ¿qué se requiere aparte de conocer, de saber? Buena presencia. Una buena Presencia. conducta. No tuvo. Y dice, no es que no faltaba trabajo, sino que no era apto para los trabajos. Y el único apto para el trabajo, a un trabajo, fue pastar. Y era lo peor. Ay, ¿de dónde había descendido? Y dice la Biblia, no lo digo, hasta quería comer tanta hambre tenía, quería comerse la comida del chancho. Así que no te vayas de la casa, porque justamente el que se quiere ir de la casa va a comer comida del chancho. Termina en la salud. No, jamás. Pero un día le alumbró el foquito. Iré, me levantaré, diré perdón al Padre. Regresó, diga conmigo, regresó. Regresó. Ahora, usted visualizó cómo había salido. Con su ropa, con las tarjetas, con su maletota. Un poquito visualizamos. Ahora visualice cómo regresó. Irreconocible. ¿Cómo cree que regresó? Irreconocible. Su zapatilla. Mi zapatilla ya volvió. Hasta me temo que la zapatilla lo había vendido. De repente, hasta con el último jean que tuvo, y ese jean ya no tenía ni color. Y el olor que antes tenía delante, fragancioso, venía ya oliendo a chancho. Pero había un padre que le estaba esperando. Cuando comparamos el corazón de Dios con un padre, también tenemos que pensar como el padre humano cuando nuestros hijos fracasan. Este no es certificación para el fracaso de los hijos, no, sino para que el hijo también vuelva a la casa, pero también los padres usemos de misericordia. Amén. La palabra misericordia es una palabra compuesta. Miser, de miseria. Cordis, cardis, corazón. Poner corazón en la miseria humana. Y era necesario poner amor en el corazón miserable de ese chico que había fracasado. Me vino un pensamiento que me está dando vuelta el corazón y la mente. Para mí primero, escuchen este pensamiento si algo le puede ayudar. Los fracasos de nuestros hijos a veces son las extensiones de nuestros fracasos. Los fracasos de nuestros hijos
algunas veces son extensiones de nuestros fracasos. Como padres muchas veces hemos fracasado y hemos sembrado en el corazón de nuestros hijos también fracaso. Sí, es la verdad. Y a veces queremos echar la culpa a todo el hijo, como que ellos son los únicos responsables cuando nosotros hemos fracasado. Señor nos guarde. Amén. Hay que tener misericordia cuando nuestros hijos fracasan. Yo he escuchado a más de un familiar, pero uno me marcó. Había un hijo, dijo, papá, o mejor dicho, mamá, le estaba llamando de Quito, Ecuador. El hijo ya se viene de viaje, sin decir nada. Pasó 3 meses. Estoy en un centro de rehabilitación de Sao Paulo. Había caído en las drogas. Llegando a Lima, puedo regresar después de 2 años, puedo regresar a casa. ¿Qué cree que dijo la mamá? Sí, no puede regresar. ¿Qué cree que dijo el papá? Salió de aquí y ya no regresa. Porque a ese papá le faltaba misericordia. Y no pudo venir a la casa. Y fue a parar al hermano de la mamá, al tío. Pero miren cómo era la tristeza. Y después supieron que se había llevado su computadora del tío. Qué tristeza. Nunca nos cansemos de alcanzar misericordia. No estamos justificando el pecado, pero sí estamos estableciendo principios de misericordia. Amén. Último desafío. De los padres estamos llamados a tener una vida de integridad ante las desavenencias de la vida. Tener integridad ante las desavenencias de la vida. Job 2, 3 y 4. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Ay, ay, ay. Que es un varón perfecto, la palabra perfecto, maduro, muy firme, ha desarrollado, ha crecido en su madurez emocional, en su madurez espiritual, en su madurez física. Es un hombre perfecto, maduro, madurado. Es un hombre recto, no es pusilánime, no es sí, no, hoy día sí, mañana no, tal vez sí, tal vez no. Un hombre firme, recto. Pero también era un hombre temeroso de Dios, que tenía respeto reverente a Dios cualesquiera que fuera la situación. Y por último, era un hombre apartado del mal. Era el papá Job. Qué tremendas cualidades. Quisiera tener esas cualidades de Job. Varón perfecto, varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero ¿cuánto nos desafía Job en su vida de integridad? Y ustedes saben toda la historia. Aún siendo íntegro, primero perdió. ¿Qué perdió? No, perdió su economía. Se vino abajo. Todos sus bueyes que araban, sus camellos, por años que había sido, se vino su economía abajo. Luego, ¿qué le vino? Le dieron todos sus hijos. Tercera tragedia. La enfermedad, le vino la enfermedad de hacer la sarna marina desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de sus pies. Y dice, se sentaba en un tiesto a rascarse la sarna. Y había dolor. Y por último, ¿perdió a quién? A su esposa.
Mira lo que dice el versículo 9. Yo les estoy contando una historia. Versículo 9. Entonces le dijo, ¿qué le dijo? Le dijo a su mujer, ¿aún le tienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muere. Satanás había incitado para que le viniera. Mira, Dios, cualquiera te ama pues así. Primero, le has dado riqueza. Quita la riqueza, te va a dejar. Le has dado salud. Quítale la salud, se va a ir. Le has dado lindos hijos. Quítale los hijos. Tiene su esposa. Quítale su esposa, a ver si mantiene la integridad. Le vinieron toda esa calamidad, pero el hombre estaba íntegro. Integridad viene de íntegro, de un todo que no tiene poros, que no tiene huecos, que no tiene llagas. Íntegro, integridad. Y necesitamos esa integridad nosotros. ¿Para qué? Para que sea un modelo para nuestros hijos. Para que mañana todo lo que podamos decir no se vaya a caer por lo que le damos el ejemplo a nuestros hijos. Mi papá me aconseja, pero miente. Mi papá me aconseja, no cumple lo que me promete. Mi papá justamente dice esto, llega borracho. ¿Sabe qué? Mi papá dice esto y en su Facebook me he encontrado con una amiga abrazada. Yo no entiendo eso. ¿Los qué clases de padres? ¿Dónde está ese padre? Todos se pueden ir, todos pueden perder, pero tu integridad jamás pierde. ¿Aló? ¿Desafío o no es desafío? Desafío. Nos vamos a poner de pie y decirle, Señor.